estudiando en Génesis 48 y primero Dios vamos a tratar de cubrir el 48 y el 49 hasta donde Dios nos permita. Le invito, vamos a empezar, tome su Biblia y vamos a venir delante del Señor en oración antes de que comencemos el estudio de esta noche. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, tú nos permites reunirnos como pueblo, Padre, para poder estudiar tu palabra, Señor. Mira, Padre, tenemos hambre y sed de ti, Señor, y estamos agarrando la lectura de tu palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, Señor. Y lo que pedimos es sabiduría de parte de ti, Señor, para que podamos entenderla, Padre, y captar el significado, el propósito para el cual fue escrito, Señor. Y que nos podamos unir, Padre, como pueblo, Señor, a estudiarla, a meditarla, Señor, y que profundice esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes en esta hora, líbranos del error, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. La semana pasada cubrimos la semana antepasada cubrimos el capítulo 46 y 47, ya cuando Jacob al fin llegó a donde estaba José, se encontraron, se abrazaron. Vino Jacob ante Faraón, se presentó ante él y Faraón tomó interés en el viejito, ¿verdad? Le preguntó de cuántos eran sus años de peregrinación y le dijo que eran 130 y que su padre aún había sido mucho más. Y vimos cómo Faraón fue bendecido a través de José, de la sabiduría que él tenía, que la gente de Egipcio fueron vendiendo sus ganados, sus pertenencias, hasta el fin y al cabo que se vendieron ellos mismos por causa del hambre que había en la tierra. Ya no tenían dinero con que comprar. Y así fue enriqueciéndose Faraón hasta que se apoderó de todo el terreno. Y lo último que terminamos en el capítulo 47 fue cuando Jacob, envejecido ya, mandó a llamar a José porque estaba a punto de partir y lo hizo prometer que cuando él muriera lo iba a llevar de regreso a la tierra prometida y que lo iba a enterrar allá en la cueva de Macpela donde estaba Abraham, Isaac sepultados ya. Él quería ser sepultado allí y José lo juró. Y ahí terminamos el 47 y hoy vamos a retomar el 48 y el 49, y estas son la bendición que le pronuncia Jacob a sus hijos. Amén. Y hablamos un poco la semana pasada de que estas son palabras proféticas que tendrían su cumplimiento más adelante y que este es el Señor Dios hablando a través de Jacob, profetizando lo que sería de cada cual. Así que vamos a entrar de lleno en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y leemos el capítulo 48, versículo 1. Y dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Hasta ahí, hermanos. Vemos como decíamos el capítulo anterior, le hizo el juramento, pero ahora llegó el punto de que Jacob estaba enfermo. Estaba enfermo y ya sabía que era tiempo de que iba a fallecer. Llaman a José y José toma a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y viene a ver su padre. Y lo interesante de notar aquí es cuando dice el versículo 2 que le hicieron saber a Jacob diciendo que venía José. Y después dices: entonces se esforzó Israel. El nombre el cual él nació, Jacob, al cambio a Israel, el nombre que Dios le dio. Esto habla de algo profético, algo que Dios está haciendo, una fuerza
sobrenatural, habla de Israel, el pueblo de Israel. Lo que viene aquí en adelante es concerniente al pueblo de Israel. Y hermanos, ya sabemos que Jacob lleva 17 años en la tierra de Egipto, morando allá con José. Y dice que en esta última enfermedad, al oír de que su hijo favorito venía, ahí fue que tomó fuerzas. Amén. Y comienza diciendo a José en el versículo 3 y le dice: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob está, en otras palabras, testificándole a su hijo José. Le está recordando lo que me imagino que en algún momento les contó a todos sus hijos, que Dios, el omnipotente, en otras palabras, el Shaddai, se le apareció en luz. ¿Se acuerdan? Y lo bendijo. Y le está reconociendo, informando, recordando de que Dios le hizo una promesa de que le iba a dar esa tierra, esa heredad perpetuamente para él y para todas sus descendencias. Piensa, hermanos, que este es el momento antes de él morir. Cuando uno está a punto de morir, uno busca decir, uno tiende a decir lo que es más importante para esa persona, ¿no? Tú quieres sacarte del pecho o dejarle un mensaje a alguien o decirle lo más importante a esas personas. Y lo primero que trae Jacob es lo que Dios le dijo a él, el cambio que Dios causó en él cuando tuvo ese encuentro en luz. Nosotros, nuestro testimonio, ¿cuándo fue ese momento en que Dios nos tocó? Ese es nuestro testimonio que andamos queriéndole decir a todo el mundo, el día en que Dios nos tocó, el día que nos llamó, el día que le recibimos como Señor y Salvador, y andamos queriendo que todos sepan, ¿verdad?, cómo conocimos al Señor, cómo llegamos, cómo nos cambió nuestra vida desde ese momento en adelante. Y aquí está Jacob contándoselo a su hijo. Y el versículo 5 le dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Imagínense, José viene a ver a su padre porque sabe que está a punto de fallecer. Se trae a sus hijos para que vean a su abuelo, pero nunca se imaginó de lo que Jacob, su padre, le iba a decir. En otras palabras, Jacob está adoptando a Efraín y Manasés. Y fíjense que dice Efraín primero y Manasés después. Y vamos a ver más adelante el relato, lo que sucede. Pero él mismo pone a Efraín primero, cuando Manasés fue el primogénito de José. Pero la emoción o la confusión de José de saber que su padre los iba a adoptar como hijos. Su padre tiene 12 hijos, se está adoptando 2 más, ahora vendrían a ser 14. Pero mire a quién lo compara: a Rubén y a Simeón. ¿Quién es Rubén y Simeón? Rubén es el primogénito y Simeón es el próximo, el número 1 y el número 2. Por lo tanto, Jacob dice: como Rubén y Simeón serán míos, así como estos 2 son mis hijos, así serán. Pero Jacob los está poniendo
por encima de todos. Está poniendo los 2 hijos de José por encima de sus 12 hijos que le nacieron a él. Le está dando la primogenitura, la doble porción a ellos. Amén. Y ahora ellos se convertirían en tribus. Ellos vendrían a ser parte de las tribus de Israel en lugar de José. ¿Están entendiendo? Pero sabemos que la Biblia habla de 12 tribus. Si él adopta a estos 2, vienen a ser 14. Entonces, ¿cómo quedamos con 12 tribus de Israel? Esto es, para explicarlo, para que tengan idea, Efraín y Manasés toman el lugar de José. José, en cuanto a la lista, está reemplazado por Efraín y Manasés. Quedamos en 13. Y la tribu de Leví viene a ser, lo hemos dicho, la tribu sacerdotal. En el futuro van a ser los sacerdotes. Eso no cuenta como una tribu en sí. Por lo tanto, quedan los 12. ¿Ok? Ellos vendrían a ser tribus al mismo nivel, más alto que los demás tribus de Israel. Amén. Y leemos en el 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Fíjense que Jacob está a punto de morir. Y aún en su lecho de muerte, el amor que él tenía por esta mujer, por Raquel, lo hace recordar, lo hace traerla a la memoria, traerla en estas palabras y recordarle que perdió a esta mujer y la sepultó, fue sepultada en Éfratas, que es en Belén. Amén. Es así de grande era el amor de él por ella. El 8 dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y la pregunta es: ¿acaso no los conoció él ya? Hace un tiempo atrás los conoció cuando llegó a Egipto. ¿Y por qué pregunta quiénes son? Si acaba de decir que los va a adoptar y no sabe quiénes son. Aquí vamos a ver la respuesta. El 9. Y respondiendo José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Ahí está la respuesta. Él veía más o menos que hay 2 personas ahí, pero no podía distinguir quiénes eran. Y él le confirma a José de que son sus hijos y les pide que los traiga. Y eso del beso y del abrazo, esos costumbres cuando estaban a punto de pronunciar una bendición sobre de ellos. Y vienen y se acercan a él. El 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Jacob pensaba que había muerto José, que jamás lo iba a ver. En su mente es: nunca voy a ver a José, nunca sabré qué pudo llegar a ser este hombre, nunca pude conocer sus hijos. Esa era su mentalidad. Él lo que está dando es gracias al Señor, porque en su mente jamás se pudo haber imaginado de que iba a ver a José, mucho menos a sus nietos. Y ahora los tiene delante de él y los está adoptando como sus hijos. Y este versículo que dice que José los sacó como de entre sus rodillas. Y muchas personas, cuando hablamos de que
Jacob bendijo a Efraín y Manasés. Muchos piensan que estamos hablando de niñitos pequeñitos, de unos niñitos tiernitos que se le sentaron como en las rodillas, ¿verdad? En la falda a Jacob. Y no es así. Acuérdense en qué momento José engendró, tuvo a sus hijos. Si damos para atrás en el capítulo 41, cuando José salió de la prisión, que empezó a gobernar sobre Egipto, tenía 30 años, ¿ok? Y pasaron los 7 años de la buena, de abundancia, ¿verdad? Y dice en el 41:50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Antes del primer año del hambre le nacieron 2 hijos. Y sabemos que Jacob lleva 17 años en Egipto, y antes de él venir habían pasado ya 2 años de hambre. Por lo tanto van 19 años. Son mínimo, los niños tienen, no son niños, tienen 19 mínimo, pero estimamos más o menos como de 20 a 20 y algo por ahí. Son hombres adultos ya. No estaban en sus piernas como niños chiquitos, sino que esto quiere decir que, en otras palabras, estaban arrodillados delante de él, dándole honor a su abuelo. ¿Okay? Cuando los viene y los saca de entre medio de sus rodillas, y luego se inclina, José mismo se inclina a tierra ante su padre, mostrando respeto, reverencia ante él. Interesante, hermano, porque sabemos quién es José, ¿verdad? José es el segundo con tanta autoridad, pero su padre es su padre. Y aunque hayan pasado más de 20 años largos sin él estar con su padre en distancia, sin verlo, el respeto, el honor hacia quien él es, está ahí, es evidente cuando él se inclina ante él. Amén. Eso ya aclaramos, ¿verdad? Y continuamos en el versículo 13. Y dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. En otras palabras, bueno, yo soy José, aquí está Jacob, aquí está Efraín, se lo voy a poner a la izquierda a Jacob, y Manasés a la derecha. ¿Por qué? La mano derecha, la mano fuerte, es la mano ungida, la mano de bendecir. Por lo tanto, Manasés quedaba al lado derecho de Jacob. Solo ponerle la mano, agarrarle la mano con su mano derecha y bendecirlo. Manasés, porque es el primogénito. El 14. Entonces Israel extendió su mano derecha, así se supone que sea, ¿verdad?, sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En otras palabras, Jacob hizo así. Jacob sabía que José le había puesto a su derecha Manasés y que era así, pero él hizo así a sabiendas, a propósito. No es algo de vejez, no es algo que estaba distorsionado, distraído, no, fue a sabiendas sobre el segundo y no el primogénito. Y el 15 dice: y le dijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham
e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob los bendice por el Dios de su padre y de su abuelo, de Abraham y de Isaac. Y dice el ángel con mayúscula. Fíjense bien, el ángel que me liberta de todo mal. Ese es lo que habíamos hablado ya en otro tiempo, la cristofanía de Cristo, ¿verdad? Ahora cuando luchó con el ángel, que el ángel lo bendijo hasta rayar el alba, estuvo luchando con él, hasta que le tuvo que descoyuntar la cadera, el muslo, para poder vencerlo, ¿verdad? Ese ángel dice que lo ha cuidado, lo ha libertado de todo mal. Que ese mismo ángel sea el que los bendiga, los proteja. Y le dice: su nombre, mi nombre, sea perpetuado en ellos. No el nombre de Jacob, el suplantador, el que todo lo podía por sus fuerzas, el que buscaba los trucos, las maneras de resolver lo listo. No, el nombre que Dios le dio, el nombre de Israel, que sea perpetuo en ellos, para siempre en ellos, y que fueran multiplicados. Esa es la bendición que echa sobre ellos. Amén. Amén. José, al ver lo que Jacob había hecho, le desagradó mucho. Dice en el 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. José, al ver lo que él había dicho, en otras palabras, se indignó, porque no es lo correcto. La tradición, la costumbre es de que el primogénito, el primero que me nació, es el que va a recibir la mayor bendición. Pero eso es lo que Dios hace. Dios no va de acuerdo a costumbres humanas, a costumbres de países, a las creencias, a lo que se cree que es correcto, al orden correcto. Eso no es el método que Dios usa, sino que Dios mira lo que hay aquí. Dios mira lo que el hombre no ve. Y hermanos, si lo vemos a través de la historia, podemos dar para atrás. Era Caín y Abel. ¿Y a cuál le agradó Dios? Abel. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero no era Ismael el que iba a recibir la bendición, sino que Isaac. Jacob mismo era Esaú el primogénito y no Jacob, pero la bendición iba a ser sobre Jacob. Aarón y Moisés, era Aarón mayor y Moisés, pero ¿a quién quiso usar Dios y bendecir Dios? A Moisés. ¿A quién escogió? A David, el más pequeño. A ese que le plació Dios. No es al que nosotros creemos: ese va a ser tremendo, ese va a ser buenísimo pastor, líder, lo que sea. No, es Dios. Dios sabe quién es. Dios bendice a quien Él quiere. No se deja llevar por costumbres, no se deja llevar por ritos de aquí abajo, porque lo que uno cree que es lo correcto. Y Jacob se lo hace ver a José y le dice: no. Y como se, no, hijo mío, no es así. Y más Jacob, sabiendo que cómo él obtuvo su primogenitura, ¿verdad? Que él la robó sin su padre saberlo.
Pero Él lo hizo a sabiendas, al menor. Al menor se llevó el mayor privilegio. Amén. Amén. Terminamos en el 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Jacob pone a Efraín por encima de Manasés. En el orden de las tribus de poder, de autoridad, Efraín va a ser mayor, va a ser más importante, y eso se ve a través de la Biblia, lo vamos a estudiar. Efraín se refiere, a veces habla acerca de Efraín cuando se habla acerca de Israel, pero Manasés también vendría a ser grande. Y vamos a proyectar un momento la tierra que ocuparon. Aún la tierra que ocupó Manasés fue mucho mayor que la de Efraín, pero el que dominaba era Efraín. Esa fue la bendición. Y le dice a José que él va a heredar doble porción. En vez de una tribu, él es doble, él recibe la primogenitura, ¿verdad? Y lo que le dice en el versículo 21, que le dice: aquí yo muero. Yo muero, yo parto de esta tierra, yo no voy a estar aquí para ti. Pero dice: pero Dios estará con vosotros. Como padre, ¿verdad? Que no quisiéramos estar siempre cuidando, atendiendo de nuestros hijos, de darle esperanza de que aquí vamos a estar, lo que necesite. Pero lo que podemos enseñarle es que hoy yo estoy aquí, mañana a lo mejor no estoy. Pero ¿sabes quién va a estar contigo? Dios. Dios estará contigo en todo momento. Aunque yo parta de esta tierra, no temas, porque Él no te deja. Él no te abandonará. Amén. Amén, hermanos. Y así concluimos ese capítulo 48. Y todo esto es una misma escena, por eso lo agarramos juntos y leemos en el 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob, sabiendo que va a partir, terminó con Efraín y José, Efraín y Manasés, y llama al resto, a los 12 hijos, y ahora les va a pronunciar lo que sucederá con cada uno de ellos. Y dice: lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esta frase de días venideros es futuro, es tiempo más relacionado con el tiempo del fin, hermano. Pero vemos cumplimiento en cada uno de estas tribus, como se han ido cumpliendo las cosas, pero aún faltan algunas de cumplir. Y vamos a agarrar cada uno y voy a andar proyectando ahí para que puedan ver en dónde quedan las tribus y más o menos un resumen de cada uno. Amén. Y comenzó con su hijo mayor, y el resto del orden no está en orden de nacimiento. Los primeros 4 sí, de ahí continúa fuera de orden, para que tengan eso en mente. Y todo esto es de carácter obviamente profético. Amén. Y leemos en el 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿Ven la diferencia? Hijos de Jacob, son hijos de Jacob, pero vuestro padre es Israel, la nación de Israel, a quien Dios le dio ese nombre. Amén. Comienza con el primogénito Rubén.
Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y me imagino a Rubén oyendo estas palabras y dice, sí, yo, el mero, ¿verdad? Fortaleza, mi vigor, mi dignidad. Mire cómo habla mi padre de mí. Tantas esperanzas que habían de él. Pero, y el 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Mire lo que Jacob le dice a su hijo. Rubén, ¿se acuerdan qué significa? Mira, he aquí un hijo, o quien vea un hijo, ¿verdad? Tenía todo lo necesario, era el primogénito. Él iba a heredar todo. Había grande esperanza sobre él de que podía lograr llegar a ser. Pero Rubén era impetuoso, incontrolable, como las aguas. ¿Ok? Quiere decir que era impulsivo, se dejaba llevar por lo que sentía en el momento. Era de actuar, de decir, de hacer, sin pensar. Por eso, cuando se murió la mujer de Jacob, él viene y se mete con su concubina, con Bila, no respetando el lecho de su padre, porque lo sintió y lo hizo y ya. Y en un momento, por dejarse llevar, por lo impulsivo, por lo inconstante, él mismo se descalificó. Él mismo perdió. Mire todo lo que perdió. El honor de ser el primogénito, el bendecido, el doble de porción, el de llevar el nombre de la familia, tener la autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Mire lo que perdió por un momento que se dejó llevar. Esta tribu, nadie llegó a ser líder importante, nadie se destacó. ¿Cómo Rubén puede ser un líder? ¿Cómo puede guiar a las otras tribus, a los demás, si no se puede controlar a sí mismo, si no tiene dominio sobre sí? Aprendamos, agarremos oído. ¿A quién quieres liderar? ¿A quién quieres enseñar? ¿A quién quieres corregir si no te puedes controlar? No nos podemos controlar nosotros mismos. Así era Rubén. Y esta tribu de Rubén en el futuro llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando estaban a punto de entrar. Pero ellos prefirieron quedarse al otro lado del río Jordán. Y cuando iban a entrar, Moisés los confrontó y ellos prometieron entrar y pelear. En Números, eso se encuentra en Números. Prometieron entrar y ayudar a pelear y a conquistar. Pero después de eso regresarían otra vez al otro lado del río Jordán. Y ahí está el mapa para que lo vean, donde estaban ubicados. Y a ese lado estaban más vulnerables a los ataques de enemigos, porque estaban expuestos. Y eligieron esa tierra porque era fértil, era buena tierra para su ganado. Se dejaron llevar por lo más importante para ellos, era eso. Y se cumplió porque esta palabra dice que ellos no serían el principal. En otras palabras, no tendrían preeminencia. Y nunca ocuparon un primer lugar. Nunca ocuparon un lugar de posición de respeto, siendo el primogénito de un patriarca, del patriarca.
Nunca. Solo se destacaron en esta tribu Datán, Abiram y On, que fueron que se unieron a Coré en la rebelión contra Moisés en Números. Esos fueron los que se destacaron. ¿Y cuál fue su fin? Su fin de muerte. Y esto se destaca, hermanos, para que aprendamos. Para que aprendamos de que no seamos inestables. No nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, por nuestras corrientes, por nuestros sentimientos. Que hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Seamos constantes. No estemos titubeando. Seamos firmes en el Señor. Porque por dejarnos llevar podemos perder mucho. Podemos perder nuestro lugar de honor, de honra que Dios nos ha dado. Amén. Y de ahí continúa el 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no tendré entre mi alma. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron a toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví. Simeón, el Señor ha oído lo que significa. Y Leví, el que une o unidad. Estos eran hermanos en carne, hijos de Lea. Y por lo que hicieron, ya lo hemos repetido en Siquem, cuando su hermana Dina fue raptada, violada, y ellos se llenaron de rencor y de odio y fueron contra los hombres de Siquem y los engañaron y les dijeron que se circuncidaran, y vinieron al tercer día cuando estaban en su mayor dolor y se aprovecharon de ellos y los mataron a todos a sangre fría por ese hecho que hicieron juntos. Juntos reciben una misma bendición, o podríamos decir hasta maldición, ¿verdad? De lo que le está diciendo su padre. En su cama de muerte, Jacob le está recordando, le recordó a Rubén su pecado, y le está recordando a Simeón y Leví ese coraje, esa ira, que se dejaron llevar por su ira y cometieron un gran acto vil. Porque lo que hicieron el hombre en Siquem estaba mal. Es cierto, se burlaron de su hermana, es cierto. Y había que honrar la verdad y hacer algo al asunto, pero ellos no buscaron a Dios, no buscaron forma, nada, sino que se tiraron, se dejaron llevar por su odio y mataron. Y lo que da a entender es que prácticamente se gozaron de lo que hicieron. Se disfrutaron el vengarse de ellos. Por lo tanto, dice que serán malditos, ¿verdad? Que no tendrán parte. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dice, ellos, cuando Simeón salió de Egipto, cuando salieron en el Éxodo, cuando ellos salen, era una de las tribus más grandes. Tenían 59.300 al salir de Egipto. Luego, 35 años más después, se hizo el segundo censo y habían sido reducidos a 22.200 en 35 años.
de la más grande a la más pequeña. Y eventualmente ahí, si miran en el mapa, prácticamente es como desaparece. Está dentro de Judá, dentro del terreno de Judá, tiene una posesión. Y fue dada la tierra más árida en el desierto del Negev, la más dura. En la bendición de Moisés, en Deuteronomio 33, la cual va tribu por tribu, pronunciando bendición. La tribu de Simeón no aparece, no está registrada en esa bendición. Ahora, Leví, podemos ver que Dios demostró gracia para con ellos y favor, pero fue después que ellos en el pecado del becerro de oro, ¿se acuerdan? En Éxodo, más adelante, los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Dios. Y de ahí más adelante Dios le dice a Moisés que los separe, que ellos van a ser su tribu sacerdotal. Antes de esto eran los primogénitos, que se les consideraban como los sacerdotes de su familia. Ahora no, ahora iba a haber una tribu específicamente separada, que iban a ser sacerdotes, que iban a estar en presencia del Señor ofreciendo sacrificios a favor del pueblo. Pero esto fue después de esta situación del becerro, y Dios mostró favor y gracia para con ellos y le dio su lugar. Pero aún así ellos no heredaron tierras, no un territorio en sí. Fueron dados ciudades en todo el país, 48 ciudades. Y vemos la diferencia entre Simeón y la tribu de Leví en Números 24, en la historia, donde Zimri continuó pecando abiertamente y fue muerto. Él era un Simeón, de la tribu de Simón. Mas Finés, el levita, se levantó con celo divino y hizo justicia delante del pueblo de Dios. Y esa es la diferencia entre el uno y el otro. Simeón, en otras palabras, casi desaparece. Mas Leví ocupó un lugar por lo menos de privilegio del sacerdocio. Amén. Y de ahí vamos a Judá. Y las dos bendiciones mayores que hace Jacob es una a Judá y la segunda a José. En el 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién los despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de sus uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén. Judá. Acuérdense que Judá significa alabado o alabar al Señor. Rubén perdió el primer lugar. Luego seguía Simeón y Leví, y también perdieron el primer lugar. Ahora Judá es el que toma el lugar de preeminencia. El futuro rey no vendría de ninguna de estas tribus, sino de la tribu de Judá. Esta es una de las profecías más bonitas, porque tiene que ver con Jesucristo directamente. Sabemos que Jesús viene de la tribu de Judá. Dice que sus
hermanos van a reconocer su posición, se van a inclinar ante él. Van a reconocer quién es él. Y Judá, sabemos la historia de Judá, que no es muy buena, ¿verdad? Todo lo que pasó, que él fue el que provocó para que vendieran a José, y después su historia con Tamar. Pero fue delante de José cuando él abogó a favor de Benjamín que Judá empezó a salir su liderazgo, a demostrar quién era, cómo había cambiado cuando abogó a favor de su hermano menor. En Primera de Crónicas 5, 1 al 2, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Jacob le dio la primogenitura a José, ¿ok? José recibió la doble porción, pero el liderazgo de la familia se lo dio a Judá. Judá vino a ser el líder. Judá iba a ser el rey. Cuando salían a batallar, era Judá que iba al frente. La bandera de Judá iba al frente. Y muchas referencias en la Biblia que dice: y salió Judá a tal y tal lugar. En otras palabras, hablando de Israel, del pueblo que venía a pelear. Pero como Judá iba al frente, era el líder, salió Judá. Esa es la frase que se usa. Y subirá Judá. Judá tomó lugar de liderazgo en la familia. Y habla del cachorro de león en el 9. Cachorro de león, Judá. El cachorro es, ¿verdad? Bebé, pequeño, inmaduro. Pero algún día se va a convertir ¿en qué? En un león. El león. El león es el rey de la selva, ¿verdad? El más fuerte, el rey de la selva. Judá serán reyes. Y el león de los leones, el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5:5, es Jesús. De cachorro a león. Y este liderazgo, este reinado, no se va a ver hasta unos 600 y pico de años más tarde, hermanos. Esto es profético. No es hasta David que esto se viene a cumplir, se empieza a cumplir la profecía. Y son 640 años después. David, de la tribu de Judá, viene a ser el primer rey de Judá. Amén. Y la expresión que dice: hasta que venga Silo. Silo significa reposo y tranquilidad. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En otras palabras, el reinado, el trono no se le va a quitar, será de Judá hasta que venga Silo, el reposo, el descanso. ¿Y quién es Silo? Silo es Jesús, el Mesías. Y dice: y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. El Silo es la simiente prometida a la mujer en Génesis 3:15. Es lo que se le prometió a Abraham, a Isaac, a los patriarcas. Él va a traer el descanso. Él es el que tiene el cetro. Él es el pastor que da su vida por las ovejas. El príncipe de los pastores. Él es la piedra que los constructores desecharon. La estrella brillante, lucero.
el que entraría, ¿verdad?, en Jerusalén, cabalgando ¿qué? Un asno pequeño, ofreciéndose a sí mismo en muerte para nosotros, por nosotros. Y eso que dice que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, que es el lavar el vestido en vino, representa su sangre, hermano, su sangre que empapó su ropa, que lo cubrió a él. La sangre que derramó por nosotros, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Cristo tenía que venir, mira la profecía, tenía que venir a morir. Desde aquí, desde el Génesis, se está profetizando lo que pasaría después del rey David. ¿Cuántos años más pasarían a que se cumpla? A través de Judá. Amén. En el 13, Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Zabulón significa morada o habitación. Zabulón fue la tribu que viviría a lo largo de la costa, en la zona norte de la tierra prometida, cerca del monte Carmelo. Pero mira la profecía, dice que en puertos del mar habitará. Sin embargo, sus fronteras no tocaban el mar Mediterráneo ni el mar de Galilea, sino que estaban en el valle de Jezreel. Era fértil la región, pero la tribu de Neftalí e Isaacar la separaban del mar de Galilea. Y entonces la ciudad de Sidón y la tribu de Aser la separaban del mar Mediterráneo. En sí nunca ocuparon nada a la costa del mar. Por lo tanto, se cree que esto es algo futuro, que aún no ha sucedido. Pero Zabulón se dedicó a ganar dinero, a trabajar para ayudar a su tribu hermana de Isaacar, para que ellos pudieran dedicarse al estudio del Torá, de las palabras. Isaacar, el versículo 14, dice: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isaacar significa recompensa, y lo compara a un asno. Y uno diría, wow, un asno, no me comparen a eso, ¿verdad? Pero tengan en cuenta la época en donde vivían, ¿verdad? El asno era un animal muy útil, de gran uso, de gran recurso para ellos. Se usaban para cargamento, para transporte, ¿verdad? Ellos habitaron la tierra prometida al sur del mar de Galilea. Era un terreno muy fértil. Y vemos que en la bendición de Moisés dice que esta tribu habitaba, dice: y tú, Isaacar, en tus tiendas llamaban a los pueblos a sus montes, allí sacrificaban sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Isaacar habitaba en sus tiendas. Eran dóciles, eran tranquilos, una vida feliz, tranquila, en paz. Eran muy trabajadores, realizaban el arduo trabajo para las demás tribus. Siempre fue fuerte, siempre apoyaron a los demás, a sus hermanos. También fueron fieles al rey David. Amén. Y esta nación, aunque pequeña,
Era pequeña, pero era muy esencial por ese trabajo duro que hacían. ¿Ven? La tribu de Dan, el 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan significa juez o juzgar. Dice que Dan va a juzgar a su pueblo. De Dan vendrán uno de los mayores jueces, que fue Sansón. Es una pequeña tribu, pero poderosa para destruir. La tierra asignada para ellos, la que se le asignó, fue la tierra de los filisteos. Pero ellos no expulsaron a los filisteos porque tenían miedo, sino que buscaron otro lugar donde morar y hallaron un pueblo que no era tan fuerte y que pudieron dominar, y a ese vencieron. Y ahí ocuparon la tierra. ¿Ven? Esta tribu fue la que introdujo la idolatría a Israel y los incitaba a rebelarse, y se convirtió luego en un centro de adoración de ídolos en Israel. Y es interesante notar que en el Apocalipsis, cuando se hablan de los 144,000 sellados, la tribu de Dan no aparece en la lista. La tribu de Dan, acuérdense que los 144,000 están hablando de sellados, en otras palabras, protegidos por Dios de lo que estaba en las profecías del Apocalipsis, y Dan no aparece ahí. Cuando habla de la serpiente, hay mucha gente, mucha controversia, muchos comentaristas, muchos creen que el anticristo va a venir de la tribu de Dan, por ese versículo acerca de la serpiente, por el hecho que no aparece en la lista de los 144,000. La verdad que sería un estudio más profundo en cuanto a esto, y solo estamos tocando esta profecía por encimita para que entendamos el porqué. En el 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad significa ejército o tropa. Eran valerosos guerreros. Estaba situado hacia el norte, al otro lado del Jordán. Si ven, están junto con Rubén. Está Rubén, está Gad y Manasés. ¿Okay? Y ellos también eligieron quedarse allá por su ganado, porque era tierra más fértil. ¿Ven? Ellos obviamente, al estar a ese lado, tenían que ser más fuertes porque estaban más expuestos a sus enemigos. Los demás que vinieron a morar al otro lado del río Jordán, tenían el mar Mediterráneo en un lado y al otro lado el río. Por lo tanto, estaban protegidos por esas fronteras, ¿verdad? Los que quedaron al otro lado, como Gad, Rubén y Manasés, solo tenían el río a un lado, pero al otro lado estaban expuestos, abiertos a los peligros de los otros que quisieran venir. Amén. Ellos también proveyeron muchos soldados al rey David. En el 20 dice: el pan de Aser era sustancioso, y él dará deleites al rey. Aser significa feliz o dichoso. Y Aser estaba situada a lo largo de la costa norte de Canaán, la costa del Mediterráneo. La tierra era fértil y productiva. Al norte del monte Carmelo producía ricos frutos, y allí hubo muchos olivos, y ellos llegaron a ser obviamente ricos. Y también el trigo y el aceite. Amén. Y ahí moraban los cananeos, y ellos nunca expulsaron a los cananeos de la tierra, ni tampoco producieron algún líder
significativos o destacados en la historia. La única que se puede mencionar es la profetisa Ana, la que pasaba en el templo, ¿verdad?, orando. El 21, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí, interesante. Neftalí significa lucho o luchar, y lo compara a una sierva. Vemos algunas comparaciones, ¿verdad?, a animales, ¿verdad? Neftalí lo compara a una sierva. La sierva es ágil, como pega brincos altos, ¿verdad? Se le hace fácil escalar terrenos arduos, difíciles o montañosos. Neftalí fue una tribu próspera en una tierra fértil también, y era una área montañosa, territorio al norte de Israel, a la par, al lado del mar de Galilea. Y interesante como esto lo está profetizando Jacob a muchos años antes de que se cumpla. Cómo sabía que ahí iban a morar en esa tierra montañosa, ¿verdad? La compara a una sierva, ¿verdad?, que va a andar brincando, moviéndose con facilidad y libremente en una zona montañosa. Y lo más interesante es cuando dice que pronunciaría dichos hermosos. Neftalí pronunciaría dichos hermosos. Esta zona a la par de Galilea. Jesús vivió allí, eligió esa área para vivir allí, y enseñó en muchos de estos terrenos, en esta área. Jesús estuvo enseñando en esta área, cerca del mar de Galilea. De ahí que sale, pronunciará dichos hermosos, las palabras del Señor, del mismo Señor, donde estaría enseñando y predicando, ¿verdad? Allí llevaría cumplimiento la palabra. Pero ellos no sacaron a los cananeos de la tierra, pero sí recibían tributos de ellos. En el libro de Jueces 5, Débora, cuando hace su cántico, le da agradecimiento. En el capítulo 4 vemos cuando viene de Neftalí, viene un gran ejército, soldados para pelear con ellos, y fueron parte de la victoria sobre Císara. Amén. De ahí seguimos al 22, y ahora vamos a hablar de José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Jacob está recapitulando más o menos, ¿verdad?, lo que pasó. José significa él multiplicará. ¿Ven? La rama fructífera, que fue odiada, que fue herida por arqueros, ¿verdad? José recibió doble porción, doble bendición a través de sus hijos Efraín y Manasés, y fue dado el derecho de la primogenitura. Ellos recibieron, si ven ahí en el mapa, al ser adoptados, vinieron a ser tribus. Manasés recibió el territorio más grande de todas las tribus, a ambos lados del río del Jordán. Efraín recibió un territorio más
pequeño pero crucial. Estaba en el mero centro de Israel. Y de esta tribu salieron líderes muy importantes como Josué. Y cuando Israel se dividió en dos, Efraín se quedó como líder de las tribus del norte y del sur era Judá. Y él se llevó el nombre de Israel, el cual era el derecho de la primogenitura, ¿verdad? El problema de Efraín es como los demás, muchos que no expulsaron a todos los cananeos del territorio. También fueron conducidos a la idolatría. Amén. De aquí, Gedeón vino de la tribu de Manasés. Amén. Tenemos a Josué, uno de los más reconocidos de Efraín, y a Gedeón de Manasés. Y continuamos en el 27, Benjamín. Es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Benjamín, significado hijo de mi diestra. Eran agresivos, eran fuertes. Estaba muy identificado con Judá. Cuando la división del reino se fue con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín fue la única que se quedó con la casa de David. De aquí, de esta tribu, viene el rey Saúl y el apóstol Pablo, eran benjamitas. Amén. De aquí, hermanos, terminamos el capítulo con los últimos pasajes. El 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Esta última parte, hermanos, es muy importante porque Jacob, sabemos muy bien a quien amaba con todo su corazón, era Raquel. Pero en la hora de ser sepultado, él eligió y decidió ser sepultado con Abraham, Isaac y con su mujer Lea. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y ahora Jacob y Lea. Jacob es el último patriarca, es Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas, es la cueva de los patriarcas. Y él sabía dónde era su lugar, dónde tenía que estar, en la tierra que Dios les prometió. Ahí tenía que ser él enterrado, porque su esperanza era obviamente que al final del tiempo, cuando viniera el Señor, iban a ser resucitados, que iban a ser reunidos con su pueblo. Esa era la esperanza de él. Por lo tanto, quería volver a su lugar, a estar en la cueva con los patriarcas. Y cuando dice que encogió sus pies en la cama, lo que da a entender es obviamente que él, cuando estaba pronunciando, ¿se acuerdan que tomó fuerza, se sentó, verdad? Se sentó a lo mejor a la orilla de la cama. ¿Se acuerdan que tenía que haber andado con un bastón porque había quedado marcado por el resto de su vida? Porque por su enfrentamiento con el ángel. A lo mejor estaba con los pies, ¿verdad?, en la tierra sentado, a lo mejor agarrado de su bastón, de su palo, ¿verdad?
ahí. Y cuando terminó de profetizar, de traer la palabra del Señor que Dios había puesto en su boca, levantó sus pies, se volvió a recostar en su cama y expiró. Y hasta aquí llegó Jacob. Y vemos a un hombre, hermanos, ¿qué nos podemos decir de Jacob, verdad? Que creía poderlo hacer todo, ¿verdad? Por sus fuerzas, buscaba maneras de resolverse, dependía de sí, de lo que sabía, de lo que podía hacer. Y Dios tuvo que ir quebrándolo poco a poco para moldearlo, hermano, para poder llegar a ser un siervo del Señor, dependiente totalmente de Él. Y vemos que al final de sus días, Jacob era ejemplo, era un verdadero hombre de Dios, totalmente entregado y dependiendo de Él y pronunciándolo, ¿verdad? Testificando de lo que Dios había hecho con su vida. Amén, hermanos, y hasta aquí terminamos. La semana que viene terminamos nuestro estudio de Génesis con el último capítulo 50, así que no se lo pierdan. Primero Dios, vamos a estar aquí terminando. Amén, vamos a orar y dar gracias a Dios porque hemos podido estudiar su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos aprender, Señor, en esta noche, Señor, de tu palabra, Dios mío. Mira, Señor, esto más que todo es profético, es historia, Señor Jesús. Pero vemos, Señor, como antes de que sucedan las cosas, años y años antes, Señor, Padre, tú le das revelación al hombre de lo que iba a pasar, de lo que tú ibas a hacer, Señor Jesús, y con el fiel cumplimiento en tu palabra, Dios mío, Señor, y nos llena de gozo, de alegría, de esperanza, Señor Jesús, que vamos a ver el cumplimiento de todo lo que tú has puesto en esta palabra, tu sagrada palabra, Señor, la Biblia, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor, que sigamos, Señor, en nuestros estudios, Padre Santo, indagando más en tu palabra, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y siempre nos cuides, Padre, del error, Padre. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos aquí, primero Dios, el viernes a las 7:30. Amén.